Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina en donde reviso algún artículo de interés reciente. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentárselos a ustedes. El día de hoy me encontré con un artículo que está bastante interesante, que es acerca del denosumab o el Prolia para prevenir la diabetes tipo 2. ¿Qué significa todo esto? Los estudios observacionales sugieren que el denosumab, Prolia, que propiamente dicho es un medicamento inhibidor del ligando RAN que se utiliza como agente antirresortivo para tratar a pacientes con osteoporosis. Esa es su indicación principal. Para eso, esa es la autorización que tiene este medicamento por la FDA para el tratamiento de la osteoporosis. Sin embargo, se han encontrado algunos estudios que la utilización de este medicamento podría llegar a tener efectos beneficiosos para el metabolismo de la glucosa y en algunos pacientes o en los pacientes podría llegar a prevenir la diabetes mellitus tipo 2. En una serie de modelos, porque lo que se encontró, los beneficios, fue en un inicio en modelos en ratón, en donde se encontró que al inhibir la señalización de este ligando, del ligando RANK, en el hígado mejoraron la sensibilidad de la insulina hepática y las concentraciones de glucosa en el plasma. El bloqueo de la señalización de este ligando con denosumab podría reducir significativamente los niveles de DPP4, dipeptilpeptidasa 4, y por consiguiente aumentar los niveles del péptido 1 similar al glucagón o los GLP-1. Si bien no existen estudios aleatorizados, controlados en pacientes con diabetes, los resultados de este estudio observacional sugirieron una mejor homeostasia de la glucosa en los participantes con diabetes tipo 2 o prediabetes y una reducción significativamente mejor de la hemoglobina glucosilada durante 12 meses en los pacientes que eran tratados con denosumab en comparación a aquellos que estaban tratados con bifosfonatos o con calcio más vitamina D. Este es uno de los artículos que vino a dar un poco de luz al respecto, que nos empezaron a hablar sobre los beneficios que pudiera llegar a tener la inhibición del ligando RANK en el metabolismo de la glucosa. Es un artículo que se publicó en la revista Nature en el 2020. Se denominó la identificación de factores de acoplamiento osteoclastos-osteoblastos en humanos. Revela vínculos entre el metabolismo óseo y el energético. Esa es la figura que nos presentan en el artículo para tratar de explicarnos cuál es el beneficio de inhibir el ligando RANK. La señalización del ligando RANK en osteoclastos va a inducir de una manera directa o indirecta la expresión de factores de acoplamiento claves identificados en este estudio en humanos como LIF, CREC2, CST3, CCB1 y el que más nos interesa y el que más nos importa, DPP4. Los aumentos en los niveles de DPP4 circulante, ya todos los conocemos, ya sabemos cuál es la función de los DPP4, provoca una disminución en los niveles de GLP-1, lo que a su vez conduce a una reducción de la insulina y un aumento en la secreción de glucagón, lo que resulta en hiperglucemia. Estas acciones de la DPP4 inducida por RANK parecen ser sinérgicas con otros efectos que este mismo ligando presenta en el metabolismo de la glucosa, que inducen resistencia a la insulina, aumentan los niveles de glucosa circulante y que tarde o temprano van a provocar pues alteraciones en la glucosa y desarrollo de la diabetes. Entonces, al inhibir el ligando RANK, al inhibir este ligando, lo que va a suceder es que se va a incrementar la secreción, bueno, se va a disminuir la producción o el estímulo para la producción de DPP4, los GLP-1 van a estar más elevados, esto va a provocar un incremento de la síntesis y secreción de la insulina, disminución de la secreción de glucagón, lo que a su vez va a provocar un incremento de la sensibilidad de la insulina a nivel del hígado y del músculo y una mejor absorción de la glucosa. Esto teóricamente es como podría llegar a funcionar el inhibir el ligando RANK con este medicamento. Con estos hallazgos que se encontraron sobre todo en ratones y en estudios observacionales, aparece este artículo y este artículo se publicó en el BMJ en el 2023, que se denominó denosumab e incidencia de diabetes tipo 2 entre adultos con osteoporosis. Es un estudio de corte poblacional. Liu y colaboradores utilizaron una base de datos de atención primaria británica para identificar a 4.300 pacientes con osteoporosis y sin diabetes que comenzaron a usar denosumab, ya sea como primer agente o después de cambiar de un bifosfonato entre el 2010 y el 2021. Cada receptor de denosumab fue emparejado con hasta 5 receptores de bifosfonatos similares con el ajuste apropiado para las diferencias entre los grupos. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Durante un seguimiento de 5 años, los usuarios de denosumab tenían significativamente menos posibilidades que los usuarios de bifosfonato de desarrollar diabetes tipo 2. Como podemos ver en la tabla que les estoy presentando en la diapositiva, tenían un 5.7 versus un 8.3. 5.7 para los pacientes que utilizaban denosumab
versus 8.3 para los que utilizaban bifosfonatos orales por 1,000 personas. Y el inicio entonces de denosumab se asoció con un riesgo reducido de diabetes tipo 2 con una hazard ratio de 0.68 con un intervalo de confianza de 0.5 a 0.89, es decir, estadísticamente significativo. Sin embargo, las diferencias entre grupos en la incidencia de diabetes tipo 2 fue mayor entre los pacientes que tenían prediabetes una vez que se inició el estudio. Un 11.8% de incidencia en los pacientes con utilización de denosumab versus 22.1 para aquellos que utilizaban bifosfonatos orales por cada 1,000 pacientes. Es decir, los participantes con prediabetes parecieron beneficiarse más del denosumab en comparación con un bifosfonato oral con un hazard ratio de 0.54 con un intervalo de confianza que va del 0.35 a 0.82. Es decir, había una menor incidencia de diabetes tipo 2 en aquellos pacientes que de un inicio no tenían ni siquiera prediabetes, pero también en aquellos pacientes que ya tenían resistencia a la insulina, que ya tenían propiamente dicho el diagnóstico de prediabetes, también se vieron beneficiados con el uso del denosumab. También se encontró que tenían beneficios aquellos pacientes que tenían obesidad, es decir, un índice de masa corporal por igual o por arriba de 30, como podemos ver 16.2 para aquellos que utilizaban denosumab versus 24.7 a los que utilizaban bifosfonatos orales, con un hazard ratio de 0.65 que va de 0.4 a 1.06. Este no era estadísticamente tan significativo, pero sí en aquellos pacientes sin diabetes y con prediabetes para que no progresaran a diabetes. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores en este estudio? En este estudio poblacional, el uso de denosumab se asoció con un menor riesgo de diabetes tipo 2 en comparación con el uso de bifosfonatos orales en adultos con osteoporosis. Este estudio proporciona evidencia a nivel poblacional de que denosumab puede tener beneficios adicionales para el metabolismo de la glucosa en comparación con los bifosfonatos orales. Entonces, a manera de opinión personal, los estudios observacionales sugieren que los bifosfonatos también podrían modificar favorablemente el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, en estos estudios se encontró que es mucho más eficaz el denosumab en versus a los bifosfonatos, sobre todo en este estudio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues, al ser un estudio observacional tiene sus limitaciones. Hay que tomar con reserva los resultados de este estudio, que sería muy prematuro salir y empezar a indicar denosumab más allá de su indicación principal, que es la osteoporosis, a empezar a utilizarlo o tomar la decisión de utilizar este fármaco por los resultados de este estudio. Hay que esperar más estudios que vengan más adelante, controlados, aleatorizados, multicéntricos, que corroboren y que confirmen los hallazgos de este estudio, porque muchas veces nos ha sucedido que estudios observacionales nos dan ciertos resultados y al ser estudios un poco más controlados, aleatorizados, con mucho más muestra, en fin, a veces no se corroboran dichos resultados. Entonces habrá que tomar con reserva los resultados de este estudio. Creo que es un buen inicio para que se sigan haciendo más estudios y seguir investigando sobre estos beneficios que el denosumab puede llegar a tener en pacientes para que no desarrollen diabetes tipo 2 o en aquellos pacientes con prediabetes. Pero creo que es un buen inicio, creo que son resultados interesantes. Esperemos el resto de los estudios, los siguientes resultados, ya se los estaré comentando en el canal en caso de que salga algún artículo al respecto y que corrobore o no o descarte estos beneficios del medicamento. Espero que haya sido de su interés. La verdad es que es un video corto para explicar nada más este artículo que me pareció bastante interesante, sobre todo porque seguramente más adelante nos vienen más estudios acerca del denosumab en este tipo de población. Que tengan un excelente día y una bonita semana.